El sol caía implacable sobre las tierras secas del norte de Chihuahua. Ameyali caminaba con la mirada clavada en el suelo, como siempre lo hacía al atravesar su pueblo. A sus 20 años se había acostumbrado a ser ignorada por casi todos. Su caminar silencioso y su manera de fundirse con el paisaje le habían ganado el apodo de la invisible. ¡Ameyali! La voz de su abuela Citlali resonó desde la pequeña casa de adobe. ¿Trajiste las hierbas que te pedí? Sí, abuela, respondió con voz apenas audible, sacando de su morral un puñado de plantas medicinales que había recolectado al amanecer. Citlali era la única que realmente veía a Ameyali. La anciana, conocida como curandera en la región, había criado a su nieta desde que sus padres murieron en un enfrentamiento con soldados cuando ella apenas tenía 5 años. La abuela siempre le decía que tenía un don especial, pero para Ameyali ese supuesto don solo significaba ser diferente, y ser diferente en un pueblo pequeño nunca era bueno. «Tienes manos benditas, niña», dijo Citlali tomando las hierbas. «Nadie encuentra plantas tan frescas y potentes como tú». Ameyali se limitó a sonreír levemente mientras ayudaba a su abuela a preparar las infusiones que los habitantes del pueblo vendrían a buscar más tarde. Era irónico, todos acudían a las medicinas que ella ayudaba a preparar, pero nadie reconocía su existencia. Las noticias de incursiones apaches cerca de la frontera habían puesto al pueblo en alerta. Para los habitantes de Santa Clara, como llamaban a su pequeño asentamiento, los apaches representaban una amenaza constante, aunque hacía años que no se reportaban ataques directos a la comunidad. «Son historias para asustar a los niños», decía Tomás, el hijo del alcalde, cada vez que el tema surgía en la cantina. «Los apaches ya no son lo que eran». Pero esa noche, mientras Ameyali recogía leña en las afueras del pueblo, un ruido la hizo detenerse. Un caballo relinchó a lo lejos y por instinto se agachó entre la maleza alta. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a un jinete aproximarse. No era como los hombres de su pueblo. Su cabello largo y negro caía por debajo de un pañuelo rojo atado a la frente. Vestía con ropa de cuero bien trabajada y montaba sin silla, controlando a su caballo solo con las rodillas. «Un apache», pensó Ameyali, recordando las descripciones que su abuela le había dado. El hombre desmontó cerca del arroyo, a unos 20 metros de donde ella se escondía. Parecía herido. Cojeaba ligeramente y se sujetaba el costado. Se arrodilló junto al agua y comenzó a lavarse una herida en el brazo. Ameyali debatió internamente. Todas las historias que había escuchado le decían que debía correr, alertar al pueblo. Pero algo en la mirada de dolor del hombre la detuvo. Recordó las palabras de su abuela. «No juzgues a un pueblo entero por las historias que cuentan sus enemigos». Con el sigilo que la caracterizaba, se acercó sin ser vista. Estaba a solo unos pasos cuando una rama crujió bajo su pie. El apache se volvió instantáneamente, cuchillo en mano, sus ojos oscuros alerta como los de un halcón. «No te haré daño», dijo ella en español, mostrando las palmas vacías. El hombre la miró con desconfianza, pero bajó ligeramente el cuchillo. Su herida sangraba profusamente. «¿Puedo ayudarte con eso?», señaló Ameyali hacia la herida. «Mi abuela es curandera. Yo también sé algo». Él no respondió, pero la intensidad de su mirada era como nada que Ameyali hubiera experimentado antes. Era la primera vez que alguien la miraba realmente, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. «Me llamo Ameyali», dijo ella, acercándose lentamente. «Talassi», respondió él después de un largo silencio. «Significa agua corriente en mi lengua». Ameyali sacó de su morral algunas de las hierbas que siempre llevaba consigo y se acercó al arroyo. Hizo una pasta con las plantas y un poco de agua, mientras Talassi la observaba con curiosidad. «Esto arderá un poco», advirtió antes de aplicar la mezcla sobre la herida. Talassi no se inmutó cuando el remedio tocó su piel.
aunque Ameyali sabía que debía estar ardiendo como fuego. Los ojos del apache nunca dejaron de observarla mientras trabajaba. «¿Por qué ayudas a un apache?», preguntó finalmente. «Tu gente nos odia». «No eres el primero que no me ve como mi gente», respondió ella con una amargura que no pudo ocultar. Talassi inclinó la cabeza, como si intentara descifrar un misterio. «Te veo perfectamente», dijo él. «Es extraño que digan que eres invisible». Ameyali levantó la mirada, sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «He estado observando tu pueblo durante días. Te he visto salir al amanecer, recoger plantas, hablar con la anciana. He visto cómo los demás te ignoran, como si fueras un fantasma entre ellos». Un escalofrío recorrió la espalda de Ameyali. La idea de que este hombre, este extraño, la hubiera estado observando, debería aterrarla. Pero extrañamente se sintió vista por primera vez. «Debes irte», dijo ella, terminando de cubrir la herida con un trozo de tela limpia. «Si te encuentran aquí, volveré», interrumpió Talassi, poniéndose de pie con un movimiento ágil a pesar de su herida. «Mañana, al anochecer. No es seguro, para ninguno de los dos», respondió él montando su caballo con un salto fluido. «Pero volveré, Ameyali». La forma en que pronunció su nombre, como si cada sílaba tuviera un significado profundo, la dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, Talassi había desaparecido entre las sombras del crepúsculo, dejando solo el eco de los cascos de su caballo. Esa noche, mientras ayudaba a su abuela a atender a los enfermos del pueblo, Ameyali no podía dejar de pensar en Talassi. Había algo en sus ojos, en su manera de mirarla, que había despertado algo dentro de ella que no sabía que existía. «Estás diferente esta noche», comentó Citlali, observándola con sus ojos sabios. «Tus ojos brillan». «Es el cansancio, abuela», mintió Ameyali, evitando su mirada. «El cansancio no hace brillar los ojos, niña. Eso solo lo hace el fuego interior». Al día siguiente, Ameyali realizó sus tareas con una energía inusual. Recogió más hierbas de las necesarias y preparó vendajes extras, guardándolos en su morral, sin que su abuela la viera. Cuando el sol comenzó a ponerse, le dijo a Citlali que iría a buscar más leña. «Ten cuidado», le advirtió la anciana. «Hay rumores de que se han visto apaches cerca». Ameyali asintió, ocultando la culpa que sentía por no contarle toda la verdad a la única persona que siempre había confiado en ella. Al llegar al mismo arroyo del día anterior, no vio a nadie. Esperó mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, preguntándose si había imaginado todo, si Talassi habría cambiado de opinión o si simplemente había sido capturado. Estaba a punto de marcharse cuando lo sintió detrás de ella. «Pensé que no vendrías», dijo sin volverse. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó Talassi, genuinamente sorprendido. Ameyali se encogió de hombros. «Nadie me ve, pero yo veo a todos». Talassi se acercó hasta quedar frente a ella. Había algo diferente en él esta noche. Se había lavado el cabello, que ahora caía como una cascada negra sobre sus hombros. Llevaba un collar de cuentas y huesos que tintineaba suavemente con cada movimiento. «¿Cómo está tu herida?», preguntó ella. «Mejor. Tu medicina es poderosa». «Traje más», dijo sacando los vendajes y hierbas de su morral. «Y comida». Los ojos de Talassi se suavizaron con algo parecido a la gratitud. «Eres un espíritu amable en un mundo duro, Ameyali». Se sentaron junto al arroyo mientras el sol terminaba de ocultarse. Ameyali cambió el vendaje de Talassi y comprobó que la herida, aunque profunda, estaba limpia y comenzaba a cerrarse. «¿Cómo te hiciste esto?», preguntó mientras aplicaba más del ungüento medicinal. «Soldados mexicanos», respondió él secamente. «Perseguían a mi grupo. Nos separamos para confundirlos». «¿Tu familia está bien?». «Mi hermano y mi primo escaparon hacia el norte. Nos reuniremos en la montaña sagrada en unos días». «¿Por qué te quedaste tan cerca del pueblo?». «Es peligroso».
Talassi guardó silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «Te vi», dijo finalmente. «Hace una semana, cuando salías al amanecer a recoger plantas. Había algo en ti, una soledad que reconocí. Quería entender por qué alguien con tanta luz interior vive como una sombra». Ameyali sintió que sus mejillas ardían. Nadie le había hablado así jamás. «No tengo ninguna luz», respondió en voz baja. «Soy invisible. Es lo que siempre he sido. No para mí», dijo Talassi, tomando suavemente su barbilla para que lo mirara a los ojos. «Para mí eres como el sol después de una larga tormenta. Eres mi luz, Ameyali». Esa noche, bajo el manto de estrellas que cubría el desierto chihuahuense, Ameyali sintió que algo dentro de ella cambiaba irrevocablemente. Ya no era la chica invisible que nadie notaba. En los ojos de Talassi era alguien que importaba, alguien que brillaba. Pero mientras caminaba de regreso a casa, con el corazón latiendo con una nueva emoción, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo duraría este sueño antes de que la realidad cruel del mundo que los rodeaba los alcanzara a ambos. Los días siguientes transcurrieron como en un sueño para Ameyali. Durante el día continuaba con sus tareas habituales. Ayudaba a su abuela con las medicinas, recogía leña y agua, siempre silenciosa, siempre invisible para los ojos del pueblo. Pero al atardecer, cuando las sombras se alargaban y el calor del día daba paso a la frescura del anochecer, se escabullía hasta el arroyo donde Talassi la esperaba. Cada encuentro era un descubrimiento. Talassi le contaba sobre las tradiciones de su pueblo, sobre cómo los Ndi, como él llamaba a los apaches, vivían en armonía con la tierra, siguiendo las estaciones y respetando a todos los seres vivos. «Para nosotros todo tiene espíritu», le explicó una noche, mientras compartían una hogaza de pan que ella había traído. «El agua, las piedras, los árboles, todos merecen respeto». «Mi abuela dice algo parecido», respondió Ameyali. «Dice que nuestros antepasados entendían esa conexión, pero que muchos la han olvidado». Talassi asintió. «Tu abuela es sabia. Los viejos caminos sobreviven en personas como ella. ¿Y como tú? ¿Como yo?» Ameyali soltó una risa incrédula. «Yo no soy sabia, Talassi. Solo soy especial», completó él. «Lo supe desde que te vi por primera vez. Hay un poder en ti, Ameyali, un poder que ni siquiera tú comprendes todavía». Ella quería creerle. En los ojos de Talassi veía un reflejo de sí misma que nunca había visto antes. Una mujer fuerte, capaz, valiosa. No la chica torpe y extraña que todos en el pueblo evitaban. Una tarde, mientras trituraba hierbas para hacer un remedio, su abuela la observó con atención. «Estás floreciendo, niña», dijo Citlali con una sonrisa enigmática, «como las cactáceas después de la lluvia». Ameyali bajó la mirada, temiendo que su secreto fuera evidente. «No sé de qué hablas, abuela». «No necesitas decírmelo», respondió la anciana, colocando una mano arrugada sobre la de su nieta. «Solo recuerda que las flores más hermosas a veces crecen en los lugares más peligrosos». Esa noche, cuando se encontró con Talassi, él parecía preocupado. «Mañana debo reunirme con mi gente», dijo sin preámbulos. «Han pasado más días de los que debía quedarme aquí». El corazón de Ameyali se encogió dolorosamente. «¿Volverás?», preguntó, odiando la vulnerabilidad en su voz. Talassi tomó sus manos entre las suyas. «Ven conmigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. «¿Qué?», susurró ella, segura de haber escuchado mal. «Ven conmigo a Ameyali, a las montañas, con mi gente. Allí podrías ser libre, podrías ser tú misma». «No puedo dejar a mi abuela», respondió automáticamente, aunque una parte de ella gritaba que dijera sí, que tomara esta oportunidad de escapar de una vida de invisibilidad. «Ella entendería», insistió Talassi. «Las mujeres sabias siempre entienden». «Mi lugar está aquí», dijo Ameyali, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella.
Talassi asintió lentamente, la decepción visible en sus ojos. «Entonces vendré a buscarte cuando la luna esté llena de nuevo», prometió. «En 2 semanas». Se despidieron con un abrazo que duró más de lo necesario, con la promesa de un reencuentro que ambos sabían sería más difícil de lo que admitían. Al día siguiente, Ameyali despertó con una sensación de vacío. Sabía que Talassi ya se habría marchado, reuniéndose con su gente en las montañas lejanas. La idea de no verlo durante 2 semanas le resultaba insoportable, pero intentó concentrarse en sus tareas diarias. Mientras recogía agua del pozo, escuchó fragmentos de una conversación que hizo que se le helara la sangre. «Un grupo de soldados llegó anoche», decía Javier, el herrero. «Dicen que han estado siguiendo el rastro de unos apaches». «¿Cerca de aquí?», preguntó otra voz. «Muy cerca. Creen que uno de ellos podría estar herido y escondido en los alrededores. Van a registrar toda la zona hoy». Ameyali dejó caer el cubo de agua, ganándose miradas irritadas de los hombres que conversaban. Recogió el cubo con manos temblorosas y se apresuró a regresar a casa. «¿Qué pasa, niña? ¿Estás pálida como la luna?», preguntó Citlali al verla entrar. «Nada, abuela, solo estoy cansada». Durante todo el día, Ameyali no pudo concentrarse. Cada vez que escuchaba cascos de caballos, su corazón daba un vuelco, temiendo que los soldados hubieran encontrado algún rastro de Talassi. Al anochecer, cuando los soldados regresaron al pueblo sin haber encontrado nada, finalmente pudo respirar con alivio, pero su tranquilidad duró poco. «Seguiremos buscando mañana», escuchó decir al capitán mientras pasaba cerca de la cantina. «Ese apache no puede haber ido muy lejos con una herida así». Esa noche, Ameyali no pudo dormir. Si los soldados encontraban alguna señal de los encuentros entre ella y Talassi en el arroyo, si de alguna manera descubrían que ella lo había ayudado, al amanecer tomó una decisión. Recogió sus hierbas como siempre, pero en lugar de volver directamente, se desvió hacia el arroyo. Necesitaba asegurarse de que no quedara ninguna evidencia de sus encuentros con Talassi. Al llegar, vio con horror que había huellas de cascos frescos alrededor. Los soldados ya habían estado allí. Con el corazón martilleando, comenzó a borrar cualquier señal que pudiera quedar, las cenizas de las pequeñas fogatas que habían encendido, los restos de comida, las hierbas medicinales que habían caído al suelo. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó los pasos acercándose hasta que fue demasiado tarde. «¿Qué estás haciendo aquí, muchacha?», se volvió para encontrarse cara a cara con el capitán de los soldados, un hombre de rostro curtido y mirada dura. «Yo recojo hierbas, señor», respondió mostrando su morral medio lleno. «Mi abuela es la curandera del pueblo». El capitán la miró con sospecha. «¿Y siempre vienes tan lejos para recoger hierbas?» «Las mejores crecen cerca del agua, señor». El hombre observó el lugar donde Ameyali había estado arrodillada, borrando huellas. «¿Qué estabas haciendo en el suelo?» «Vi una planta rara», mintió ella, sintiendo que su voz la traicionaba. «Pero era solo una mala hierba». El capitán se acercó más, intimidante. «Estamos buscando a un apache herido. ¿Has visto algo inusual por aquí en los últimos días?» «No, señor», respondió, agradeciendo que su reputación de invisible la ayudara ahora. «Casi nunca me alejo tanto del pueblo». El hombre la estudió durante un largo momento antes de asentir. «Regresa al pueblo. No es seguro para una chica andar sola por estos lugares». Ameyali asintió y comenzó a alejarse, sintiendo la mirada del capitán clavada en su espalda. Cuando estaba a punto de perderse de vista, él la llamó. «¡Muchacha!». Ella se detuvo, paralizada por el miedo. «Si ves algo, cualquier cosa, debes informarme inmediatamente. Ayudar a un apache es traición». «Sí, señor», respondió ella, y continuó su camino con pasos que esperaba parecieran normales. Al llegar a casa, encontró a su abuela esperándola con una expresión grave.
Los soldados estuvieron aquí, dijo Citlali, sin preámbulos, preguntando por ti. El pánico se apoderó de Ameyali. ¿Por mí? ¿Por qué? Alguien en el pueblo les dijo que sales sola todas las mañanas y tardes. Querían saber a dónde vas. ¿Qué les dijiste? La verdad, que recoges hierbas para mis remedios. Citlali estudió el rostro de su nieta. Pero hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Ameyali sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. No podía mentirle a su abuela, no a la mujer que la había criado, que le había enseñado todo lo que sabía. Lo conocí hace unos días, confesó en un susurro. Estaba herido. Lo ayudé. En lugar de la recriminación que esperaba, vio comprensión en los ojos de su abuela. El apache, dijo Citlali simplemente. Ameyali asintió. Se llama Talasi. No es como dicen las historias, abuela. Es amable, respetuoso. Me ve como nadie más lo hace. Citlali suspiró profundamente. El corazón no entiende de fronteras ni enemistades, niña. Pero el mundo sí. Se ha ido, dijo Ameyali, las lágrimas corriendo libremente ahora. Se reunió con su gente en las montañas. Dijo que volvería en la luna llena. La anciana tomó las manos de su nieta entre las suyas. Escúchame bien, Ameyali. Si los soldados descubren que ayudaste a un apache, no mostrarán misericordia, ni contigo ni con él. Lo sé, respondió ella, sintiendo el peso de su decisión. Pero no me arrepiento. Citlali la observó durante un largo momento antes de asentir. Entonces debemos ser más astutas que ellos. Los días siguientes fueron un tormento. Los soldados permanecieron en el pueblo, saliendo cada mañana a patrullar los alrededores. Ameyali intentaba comportarse con normalidad, pero sentía que cada mirada, cada palabra, podía traicionarla. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a atender a un niño enfermo, la puerta se abrió de golpe. El capitán entró, seguido por 2 soldados. «Citlali», dijo dirigiéndose a la abuela, «necesitamos hablar». La anciana se levantó con la dignidad de sus años. «¿En qué puedo ayudarle, capitán?» «Encontramos esto», dijo, arrojando sobre la mesa un trozo de tela manchado de sangre y hierbas secas. «Cerca del arroyo al norte del pueblo». El corazón de Ameyali se detuvo. Era el primer vendaje que le había puesto a Talasi, el que había olvidado recoger. «Es uno de tus remedios, ¿no es así?», presionó el capitán. Las mujeres del pueblo reconocieron las hierbas. Citlali miró el vendaje sin inmutarse. «Sí, es uno de mis remedios para heridas profundas». ¿Y cómo llegó al arroyo, donde casualmente hemos estado siguiendo el rastro de un apache herido? Antes de que Ameyali pudiera intervenir, su abuela respondió con voz firme. «Yo lo llevé allí». La habitación quedó en silencio. Ameyali miró a su abuela con horror. «¿Estás confesando que ayudaste a un apache, mujer?», preguntó el capitán, incrédulo. «Estoy confesando que dejé medicinas en el arroyo», respondió Citlali con calma, «como he hecho durante años. Muchos viajeros pasan por allí, algunos heridos o enfermos. Dejo remedios para quienes los necesiten». «¿Esperas que crea eso?» «Es la verdad», insistió la anciana. «Pregúntele a cualquiera en el pueblo. Soy curandera. No pregunto a quién ayudo». El capitán miró a los ojos a la anciana, buscando algún signo de mentira. «Si descubro que estás protegiendo a un enemigo de México», advirtió, «ni tu edad te salvará del castigo». Después de que los soldados se marcharon, Ameyali abrazó a su abuela con fuerza. «¿Por qué hiciste eso?», sollozó. «Podrían haberte arrestado». «Porque te amo, niña», respondió Citlali, acariciando su cabello. «Y porque entiendo lo que es amar a alguien a quien el mundo dice que deberías odiar». Esa noche, mientras preparaban la cena en silencio, Citlali habló de repente. «Tu abuelo era como él». Ameyali levantó la mirada, sorprendida. «¿En como quién?» «Como tu apache», respondió la anciana con una sonrisa triste. «Un hombre entre 2 mundos, mitad mexicano, mitad apache. Lo conocí cuando era más joven que tú ahora». «Nunca me contaste eso»,
dijo Ameyali, asombrada. Algunas historias duelen demasiado para contarlas, respondió Citlali. Pero quizás ya es tiempo. Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba afuera, Citlali le contó a su nieta la historia que había guardado durante tantos años. Cómo había conocido a un joven mestizo que comerciaba entre los pueblos mexicanos y los campamentos apaches. Cómo se habían enamorado a pesar de las diferencias. Cómo habían tenido que mantener su amor en secreto. Tu madre nació de ese amor, reveló Citlali. Era hermosa como tú, con los mismos ojos que ven más allá de lo evidente. ¿Qué pasó con él?, preguntó Ameyali. ¿Con mi abuelo? El rostro de Citlali se ensombreció. Lo mataron. Soldados, como estos. Lo acusaron de ser espía de los apaches. ¿Lo era? No. Solo era un hombre que creía que dos pueblos podían vivir en paz. Ameyali absorbió esta revelación en silencio, entendiendo por primera vez por qué su abuela siempre había sido diferente, por qué le había enseñado a respetar todas las formas de vida, a cuestionar las historias de odio que circulaban en el pueblo. Tu madre creció sin conocer a su padre, continuó Citlali, pero tenía su espíritu libre, su manera de ver belleza donde otros solo veían peligro. Cuando conoció a tu padre, supe que la historia se repetiría. ¿Mi padre también era apache?, preguntó Ameyali, sintiendo que toda su identidad se reordenaba con estas revelaciones. No, era mexicano, pero trabajaba como intérprete entre el ejército y los apaches durante las negociaciones de paz. Veía a los apaches como personas, no como enemigos. Por eso lo mataron a él y a tu madre. Por intentar proteger a una familia apache de los soldados. Ameyali sintió que una pieza del rompecabezas de su vida encajaba finalmente en su lugar. Por eso soy invisible, murmuró. El pueblo sabe mi historia, sabe de dónde vengo. Citlali asintió tristemente. El miedo y la ignorancia hacen cosas terribles, niña. Te convirtieron en un fantasma porque no podían enfrentar su propia vergüenza. Esa noche, acostada en su jergón, Ameyali no pudo dormir. Las revelaciones de su abuela daban vueltas en su cabeza, junto con pensamientos de Talassi y el peligro que los soldados representaban. Ahora entendía por qué se había sentido tan inmediatamente conectada con él, por qué sus palabras sobre el respeto a la tierra y a todos los seres vivos resonaban tan profundamente en ella. No era coincidencia, era la sangre de sus antepasados hablando a través del tiempo. Cuando finalmente el sueño la venció, soñó con montañas lejanas y caballos libres corriendo bajo un cielo infinito. Y en ese sueño ya no era invisible, brillaba con luz propia, como Talassi le había dicho que hacía. La luna crecía cada noche, aproximándose lentamente a su plenitud. Para Ameyali, cada día parecía durar una eternidad. Los soldados seguían en el pueblo, aunque sus patrullas se habían vuelto menos frecuentes después de días sin encontrar rastro de ningún apache. Una mañana, mientras Ameyali recogía agua, escuchó a Tomás, el hijo del alcalde, hablando con uno de los soldados. «Mi padre dice que ya han perdido demasiado tiempo aquí», decía con su habitual arrogancia. «Los apaches seguramente ya están lejos, en las montañas. Tenemos órdenes de permanecer una semana más», respondió el soldado, «hasta después de la luna llena». Las palabras golpearon a Ameyali como un puñetazo. Si los soldados seguían ahí cuando Talassi regresara, esa noche compartió sus preocupaciones con Citlali. «Debo advertirle de alguna manera», dijo Ameyali, retorciéndose las manos. «Si viene durante la luna llena, lo capturarán». Citlali meditó en silencio, sus viejos ojos fijos en el fuego que ardía en el centro de la pequeña casa. «No puedes ir a buscarlo», dijo finalmente. «Es demasiado peligroso. Pero si no lo hago...» «Escucha, niña», interrumpió la anciana. «En mi vida he aprendido que a veces los caminos se encuentran de maneras que no podemos planear. Si tu destino es estar con él,
encontrarás la forma. Pero Ameyali no podía conformarse con esperar. Cada noche, después de que su abuela se dormía, salía sigilosamente y caminaba hasta las afueras del pueblo, mirando hacia las montañas, donde Talassi estaría con su gente, deseando tener alguna forma de comunicarse con él. 3 días antes de la luna llena, ocurrió algo inesperado. Un comerciante llegó al pueblo, un hombre de piel curtida por el sol y ojos astutos que viajaba entre las comunidades del norte vendiendo telas y especias. Mientras Ameyali ayudaba a su abuela a examinar sus mercancías, notó que el hombre la miraba con particular interés. «Bonitas hierbas tiene ahí», comentó, señalando las plantas que Ameyali había recolectado esa mañana. «Mi madre también era curandera». Había algo en su tono, una nota casi imperceptible, que hizo que Ameyali lo mirara con más atención. El hombre le guiñó un ojo discretamente. «De hecho, conozco a algunos que podrían beneficiarse de sus remedios», continuó. «Gente de las montañas». El corazón de Ameyali dio un vuelco. ¿Podría ser que este hombre conociera a los apaches? ¿A Talassi? Cuando el comerciante se marchaba, dejó caer un pequeño paquete cerca de Ameyali. Ella lo recogió rápidamente y lo escondió en su falda. Más tarde, en la privacidad de su casa, lo desenvolvió. Era un collar de cuentas y huesos, idéntico al que Talassi había llevado. Entre las cuentas había un pequeño trozo de corteza con marcas talladas, símbolos que Ameyali no entendía, pero que reconoció como similares a los que Talassi le había mostrado una vez, explicándole que así se comunicaba su gente cuando no podían hablar directamente. «Es de él, ¿verdad?», preguntó Citlali, que había estado observando silenciosamente. Ameyali asintió, las lágrimas nublando su visión. «¿Qué dice?» «No lo sé», respondió pasando los dedos por las marcas. «Pero creo que el comerciante podría llevarle un mensaje». «Es peligroso confiar en extraños», advirtió Citlali. «Podría ser una trampa». Pero Ameyali sentía en su corazón que no lo era. El collar, la manera en que el hombre la había mirado. Talassi había encontrado una forma de comunicarse. Al día siguiente, buscó al comerciante mientras instalaba su puesto en la plaza. Se acercó con cautela, fingiendo interés en sus mercancías. «He pensado en su comentario sobre las hierbas medicinales», dijo en voz baja mientras examinaba una tela. «Tengo algunas que podrían interesarle para sus amigos de las montañas». El hombre sonrió levemente. «Siempre es bueno tener remedios a mano en estos tiempos difíciles». «¿Partirá pronto?», preguntó ella, intentando que su voz sonara casual. «Mañana al amanecer», respondió él. «Tengo negocios al norte. Si me espera en el camino del norte más allá del arroyo», susurró Ameyali, «le entregaré esos remedios especiales». El hombre asintió casi imperceptiblemente y continuó mostrándole telas como si nada importante hubiera sido dicho. Esa noche, Ameyali preparó un paquete. Incluyó hierbas medicinales, por supuesto, pero también un mensaje para Talassi, un trozo de tela donde, usando tintes naturales, había dibujado la luna llena con soldados debajo. Era una advertencia simple, pero esperaba efectiva. Al amanecer, salió con la excusa de recoger hierbas frescas. Su abuela la miró con preocupación, pero no la detuvo. «Ten cuidado, niña», fue todo lo que dijo, apretando su mano brevemente. El comerciante la esperaba donde habían acordado, sentado tranquilamente sobre su mula cargada de mercancías. «Buenos días, joven», saludó como si se encontraran por casualidad. «Madruga usted». «Las mejores hierbas se recogen con el rocío», respondió ella siguiendo la farsa. «Aquí tiene lo que prometí». Le entregó el paquete. El hombre lo guardó en sus alforjas sin examinarlo. «¿Algún mensaje que deba transmitir?» «Dígale que debe esperar», respondió Ameyali, «que los soldados estarán aquí hasta después de la luna llena, que no venga hasta que se hayan ido». El comerciante asintió. «Se lo diré. Y ahora, si me disculpa, tengo un largo camino por delante».
Mientras lo veía alejarse, Ameyali sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho todo lo posible para proteger a Thalasi, pero ¿sería suficiente? ¿Recibiría el mensaje a tiempo? Los días siguientes fueron un tormento de espera. La luna crecía inexorablemente, y con ella la tensión en el corazón de Ameyali. La noche antes de la luna llena no pudo dormir. Se levantó de su jergón y salió silenciosamente de la casa, necesitando aire fresco para calmar su mente. El pueblo dormía bajo un manto de estrellas. Ameyali caminó hasta el borde de las casas, mirando hacia las montañas oscuras en la distancia. En algún lugar allá afuera estaba Thalasi, quizás preparándose para venir a buscarla, quizás ya en camino. «Por favor, hayas recibido mi mensaje», susurró al viento. Un ruido la sobresaltó. Se volvió rápidamente, pensando que podría ser algún soldado en patrulla nocturna. Pero en lugar de un uniforme, vio el rostro familiar del comerciante emergiendo de las sombras. «¿Qué hace aquí?», preguntó sorprendida. «Pensé que se había marchado hace días». «Y así fue», respondió él en voz baja. «Pero he vuelto con un mensaje». El corazón de Ameyali saltó. «¿De Thalasi?». El hombre asintió. «Dice que te espera mañana al anochecer, pero no en el arroyo. En la cueva al pie de la montaña del Águila, donde es seguro». «¿La montaña del Águila?», repitió ella confundida. «La que tiene forma de pico de águila en la cima», explicó el comerciante. «A 2 horas a pie desde aquí, hacia el norte. Thalasi dice que sabrás encontrarla». Ameyali asintió lentamente. Había visto esa montaña muchas veces desde la distancia, pero nunca había ido hasta allí. «¿Los soldados?» «Se irán mañana», dijo el hombre. «Han recibido órdenes de regresar a su cuartel, algo sobre un nuevo avistamiento de apaches más al este». Una oleada de alivio recorrió a Ameyali. Su plan había funcionado. Thalasi estaba a salvo. «Gracias», dijo con sinceridad. «¿Por qué nos ayuda?» El comerciante sonrió enigmáticamente. «Digamos que tengo mis razones para apoyar a quienes ven más allá de las enemistades. El mundo necesita más personas como tú y Thalasi». Con estas palabras se despidió y desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando a Ameyali con el corazón lleno de esperanza y la mente ocupada con planes para el día siguiente. Cuando regresó a casa, encontró a su abuela despierta, esperándola junto al fuego. «Mañana te irás, ¿verdad?», preguntó Citlali sin preámbulos. Ameyali se sentó junto a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «¿Cómo lo sabes?» «Te conozco mejor que tú misma, niña», respondió la anciana con una sonrisa triste. «Y he visto esa mirada antes, en los ojos de tu madre, en los míos propios cuando era joven». «Ven conmigo», pidió Ameyali, aunque sabía cuál sería la respuesta. Citlali negó suavemente con la cabeza. «Mi tiempo de aventuras ya pasó, hija mía. Este es mi hogar, por difícil que sea a veces. Pero tú tienes la oportunidad que tu madre y yo nunca tuvimos. No quiero dejarte sola». «No estaré sola», aseguró Citlali. «Tengo mis hierbas, mis pacientes, y estaré tranquila sabiendo que tú estás donde debes estar, con quien debes estar». Esa noche, abuela y nieta hablaron hasta el amanecer. Citlali le enseñó a Ameyali sus secretos más preciados sobre hierbas y curación. Le contó historias de sus antepasados que nunca había compartido antes. Le dio consejos para la vida que le esperaba. «Nunca olvides quién eres», dijo Citlali, mientras el primer rayo de sol entraba por la pequeña ventana. «Eres hija de 2 mundos, como lo fue tu madre, como lo fue tu padre a su manera. Esa no es una debilidad, sino tu mayor fortaleza». Cuando los soldados abandonaron el pueblo esa mañana, tal como había predicho el comerciante, Ameyali sintió que era una señal. El camino se abría ante ella. Pasó el día preparándose discretamente. Empacó hierbas medicinales, un poco de comida, un cuchillo pequeño y la manta que su abuela había tejido para ella años atrás. No necesitaba mucho más.
Al atardecer, Citlali la bendijo con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios. «Ve con los espíritus, mi niña», dijo abrazándola por última vez, «y recuerda que siempre tendrás un hogar al que volver si lo necesitas. Te quiero, abuela», respondió Ameyali, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por todo». Salió del pueblo cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Nadie la detuvo, nadie la notó siquiera. La invisible desaparecía una vez más, pero esta vez para siempre. Caminó con paso firme hacia la montaña del Águila, cuya silueta se recortaba contra el cielo del anochecer. El camino era difícil en la creciente oscuridad, pero Ameyali había pasado su vida recorriendo esas tierras en busca de hierbas. Conocía cada piedra, cada arbusto, cada cambio en el terreno. Cuando llegó al pie de la montaña, la luna llena ya brillaba en todo su esplendor, iluminando el paisaje con su luz plateada. Buscó la cueva que el comerciante había mencionado, explorando la base rocosa de la montaña. Finalmente la encontró. Una abertura oscura entre las rocas, casi oculta por la vegetación. Dudó un momento antes de entrar. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Talassi no estaba allí? Talassi llamó suavemente. No hubo respuesta inmediata, pero luego escuchó un movimiento en el interior. Su corazón se aceleró, dividido entre la esperanza y el miedo. Una figura emergió de las sombras de la cueva. A la luz de la luna, Ameyali reconoció el rostro que había ocupado sus pensamientos durante semanas. «Viniste», dijo Talassi, su voz cargada de emoción. «Realmente viniste. Te dije que mi lugar está aquí», respondió ella, dando un paso hacia él. «Pero me equivoqué. Mi lugar está contigo, donde sea que estés». Talassi cruzó la distancia entre ellos y la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Cuando recibí tu mensaje sobre los soldados, pensé que todo estaba perdido», confesó. «Pero luego entendí que era una señal. Necesitábamos encontrarnos en un lugar seguro, lejos de miradas hostiles». «¿El comerciante quién es?», preguntó Ameyali, aún intrigada por el misterioso hombre que había facilitado su comunicación. Talassi sonrió. «Es un mestizo, como tú, mitad mexicano, mitad apache. Viaja entre ambos mundos, llevando mensajes, manteniendo vivos los lazos que otros intentan romper. Como mi abuelo», murmuró Ameyali, las revelaciones de su abuela adquiriendo un nuevo significado. «¿Tu abuelo? Es una larga historia», respondió ella. «Tenemos toda la vida para compartir nuestras historias». Talassi tomó su rostro entre sus manos, mirándola con intensidad. «Desde que te vi por primera vez, supe que eras especial. Eras como una luz en la oscuridad, aunque todos a tu alrededor estuvieran ciegos a tu brillo. Me llamabas invisible», recordó ella. «Y tú me dijiste que todos te veían así», respondió él. «Pero para mí siempre has sido mi luz, Ameyali. La luz que me guió de regreso a ti, a pesar de todos los peligros». Se besaron bajo la luz de la luna, dos almas que habían encontrado su lugar en un mundo dividido por el odio y la desconfianza. Esa noche, mientras el desierto dormía a su alrededor, Ameyali compartió con Talassi todo lo que había aprendido sobre su pasado, sobre sus raíces que se entrelazaban con las de él, de maneras que nunca habría imaginado. «Mi abuela dice que soy hija de dos mundos», dijo recostada junto a él en la cueva, «que esa es mi fortaleza, no mi debilidad». «Tu abuela es sabia», respondió Talassi. «Entre mi gente hay muchos que tienen sangre mezclada. No los vemos como menos apaches por ello. El espíritu es lo que define a una persona, no la sangre». «¿Me aceptará tu gente?», preguntó ella, dejando que su inseguridad se mostrara por primera vez. «Mi pueblo ha sufrido mucho», respondió él con honestidad. «Algunos desconfían de cualquiera que venga de los asentamientos mexicanos, pero cuando vean tu corazón, cuando conozcan tus habilidades como curandera, te aceptarán como una de los nuestros».
Al amanecer, prepararon su partida hacia las montañas donde el grupo de Talasi esperaba. Antes de dejar la cueva, Ameyali sacó de su morral un pequeño paquete envuelto en tela. «Mi abuela me dio esto para ti», dijo, entregándoselo. «Dijo que perteneció a mi abuelo». Talasi lo desenvolvió cuidadosamente. Era un amuleto de piedra tallada, un águila con las alas extendidas, suspendida de un cordón de cuero. «Es un talismán de protección», explicó Ameyali, «para el viaje que nos espera». Talasi se lo colocó al cuello con reverencia. «Lo llevaré siempre, como símbolo del puente entre nuestros mundos». Salieron de la cueva hacia la luz del nuevo día. En la distancia, Ameyali pudo ver el contorno de Santa Clara, el pueblo donde había sido invisible durante toda su vida. No pudo evitar una punzada de tristeza al pensar en su abuela sola en su pequeña casa de adobe. «Volveremos a verla», prometió Talasi leyendo sus pensamientos. «Cuando sea seguro». Ameyali asintió, volviéndose hacia él con una sonrisa renovada. «¿Estás lista?», preguntó Talasi, ofreciéndole su mano. «Lista», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Juntos comenzaron a caminar hacia las montañas, dejando atrás el mundo que los había etiquetado como enemigos. Delante de ellos se extendía un camino incierto, pero Ameyali ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida se sentía completamente vista, completamente real. Ya no era la invisible. Era Ameyali, la luz de Talasi, una mujer entre dos mundos que había encontrado su lugar exactamente donde debía estar, en el espacio entre fronteras, donde el amor podía florecer incluso en el desierto más árido. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando su camino hacia una nueva vida, Ameyali recordó las palabras de su abuela. «Las flores más hermosas a veces crecen en los lugares más peligrosos». Y supo, con una certeza que le calentaba el alma, que ella y Talasi eran precisamente eso, flores creciendo en la frontera entre dos mundos, desafiando todas las probabilidades para encontrar la belleza en un lugar donde otros solo veían división y conflicto. Y en ese momento, mientras caminaban juntos hacia el horizonte, Ameyali entendió que su invisibilidad nunca había sido una maldición, sino un don. Le había permitido moverse entre sombras, ver lo que otros no podían ver, entender lo que otros no podían entender. Y ahora, ese mismo don le había permitido encontrar su verdadero hogar, no en un lugar físico, sino en el corazón de alguien que la veía exactamente como era, no invisible, sino radiante como el sol del desierto.